Ostres, quina sorpresa. Com us sentiu estrenant el vostre segon text a la Sala Gran de la Beckett? Bé, Com porteu ser un referent per la gent de la vostra generació? sempre ho comentem amb la Dulceida, no? Molta pressió. Xocolata o vainilla? Difícil elecció. Gràcies. Gràcies. Ai, són un encant aquí. Algú que no pot faltar en el vostre armari. Pols. Quins són els vostres referents teatrals? Imanol Arias i Noemí Galera. Sentiu que la fama us ha arribat massa joves? Quants anys et penses que tinc? Un poema que us motivi a escriure. Diu així. Fama. Dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Samuel Beckett. No. Esto es Dana. Paola. Dana Paola. ¿Qué esperáis, chicas, de vuestros fans? Que compren su entrada, ¿no? Sí. ¿Alguna vez habéis dicho que no a una foto? Pues mira, te voy a decir que sí. El otro día lo dije. Le dije, mamá, ahora no. ¿A día de hoy os queda algún sueño por cumplir, chicas? Mira, sí, treballar amb la Carmen Machi. A ver si se cumple pronto. ¿Algún crush confesable, chicas? Sergi López. Lo mejor de ser actriz. Oye, eso pregúntaselo a Betsy Turner. ¿Qué es lo más incómodo que te han dicho? Que me parezco a Macarena García. Un plan per quan plou. Doncs mira, venir a veure qualsevol cosa de la Sara Beckett. Un complemento imprescindible. El complemento directo. Bona. Un complemento prescindible. El complemento circunstancial de objeto. El subidón de una canción. ¿Te lo canto? ¿Qué personaje histórico os gustaría ser? Carlos Arguiñano. Personaje de ficción favorito. Carlos Bauter. Una familia referente. La de Steffi. La gente les conoce como Berdelis. Bueno, chicas, muchísimas gracias. ¿Qué me diríais para acabar la entrevista? Te diría, memento mori o recordemos de morir. Con Dios.